retrasado, pero es que también, insisto, lo de Dolly Esteves estaba muy interesante lo que me estaba narrando desde Washington, como este segundo juicio político a Donald Trump y las probabilidades de que proceda, en medio de cómo es posible que haya defensores aquí en México del trumpismo, tomando en cuenta de la insurrección y que querían colgar a Mike Pence, como lo publica el New York Times, como se comprueba con las imágenes de insurrección y además con las muertes que generó ese levantamiento del 6 de enero, increíble. Y de ahí se deriva todo el debate de redes sociales que estamos viendo ahorita y que desde el Senado Ricardo Monreal quiere impulsar para que se restrinjan cuentas de acuerdo al criterio del IFT del gobierno. Es un absurdo todo esto. Y es seguir una cadena del trompismo. Es un absurdo, de veras. No se está ubicando la clase política mexicana o ese sector de Morena de querer impulsar una regulación derivado de la insurrección del xenófobo Trump. Científicos mexicanos descubrían o están estudiando o descubriendo, ahorita que nos aclare el doctor, tratamiento contra el COVID-19. La administración de los esteroides prednisona y prednisolana y de ciclosporina A dio resultados favorables para la mejora y disminución de la mortalidad de pacientes, de acuerdo con un estudio aplicado en un hospital de Lista en Puebla y publicado por la revista Journal of Medicine. A ver, tengo al doctor José Luis Galvez Romero, él es médico internista del Hospital Regional del Iste en Puebla, para que nos comente más de este descubrimiento que pues ayudaría mucho, ojo, a disminuir el COVID. ¿O frente a qué estamos, doctor? Platíquenos, por favor. Bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. Hola, muy buen día. Gracias por la invitación, Luis, y a ti y a todo tu auditorio. Pues platicarles un poco de la experiencia con la investigación. La intención es que los esteroides a dosis bajas, cualquiera de ellos, más la ciclosporina, ayuden a bajar el daño pulmonar. Esto sobre todo para aquellas personas que empiezan a desarrollar inflamación y que empiezan a tener daño a nivel de los pulmones con insuficiencia respiratoria. Sabemos que muchos de nosotros nos irá bien prácticamente con las medidas generales, manejo en casa, aislamiento, pero hay un porcentaje importante de nosotros que vamos a desarrollar una inflamación que finalmente nos lleva a tener insuficiencia respiratoria y en consecuencia morir. Sabemos ya que el ser hombre, tener una edad más allá de los 55 años, el ser obeso, tener diabetes, tener hipertensión, somos los que tenemos más riesgo de desarrollar este daño pulmonar. Entonces, el medicamento es un medicamento que se conoce desde hace muchísimos años, que normalmente se emplea para evitar el rechazo a trasplantes, eso lo hemos empleado en las últimas 4 décadas, pero resulta que tiene propiedades que pueden ayudar a bajar la inflamación y a proteger al pulmón. En nuestra investigación lo que encontramos es que bajaba el daño del pulmón y permitía que mejorara más rápido cuando lo combinabas con esteroides. El esteroide por sí mismo ya lo vienen manejando desde hace algunos meses. Nosotros lo empezamos comparando solo con esteroides y personas que les dábamos esteroides más ciclosporina. Es importante que entendamos que lo importante es identificar en qué momento de la enfermedad estamos y saber que si yo puedo tener un proceso inflamatorio que se está caracterizando con fiebre, empiezo a tener dificultad respiratoria, ese sería digamos que la persona ideal para poder tratar pues con la propuesta a base de ciclosporina más dosis bajas de esteroides. Uh-huh. A ver, interesante. Entonces, de acuerdo al momento en que está el paciente, a cómo se sienta, por ejemplo, combinar esteroides o un poco de esteroides y ciclosporina, ¿sí? Ayuda a desinflamar los pulmones, vaya, la inflamación en general y el pulmón, ¿sí? ¿Estamos así? Sí, estamos así. ¿Es Esta eso? enfermedad, el virus como tal, al principio te da como un catarrito nada más, y eso es cuando el virus se replica. Por eso es que muchos nos confiamos, incluso los abuelitos prácticamente ni tienen síntomas. Cuando nos damos cuenta ya tienen insuficiencia respiratoria, pues es que la enfermedad está muy avanzada, ya tienen daño del 80% de los pulmones. Mientras que el adulto joven hace una especie de catarrito los primeros 2 o 3 días, después se le quita y piensa que ya no tiene nada.
pero a los 5 a 7 días que inició con el catarrito y el malestar, ahora sí empiezan los problemas, porque ya me empieza a doler el cuerpo, me empieza a doler la cabeza, empiezo a tener tos, empiezo a tener dificultad respiratoria y fiebre. Bajo esas condiciones significa que en ese momento el virus ha hecho que tus propias células de defensa empiecen a atacarte, empiezan a dañar el cerebro, empiezan a dañar el corazón, empieza a dañar el intestino, el hígado, y obviamente lo que nos lleva a la muerte es cuando empiezan a atacar al pulmón. Entonces la intención de esta combinación de medicamentos es que frenamos todas las vías de inflamación y esto permite que no generes daño pulmonar, o si lo generas, no te lleve a la insuficiencia respiratoria grave que termines en intubación. ¿Ustedes ya lo probaron en cuántas personas? El estudio que hicimos fue básicamente en un grupo comparativo donde incluimos a 209 pacientes. Esto puede parecer poco y de hecho lo es. Sin embargo, cuando tú diseñas un estudio de investigación, lo generas con un tamaño de muestra suficiente para demostrar que lo que tú estás observando es cierto. En la práctica, pues ya hemos manejado, al menos en el hospital, aproximadamente 2.700 pacientes. Obviamente eso no sale en la publicación porque pues se requiere de mucha infraestructura, mucho gasto, y pues llega el momento en que todos los servicios de salud quedamos saturados, nos quedamos sin, por ejemplo, pues se nos averió el tomógrafo, por ejemplo, o tuvimos algunos otros inconvenientes. Por eso es que la muestra es prácticamente de 209 pacientes. ¿En Puebla fue o en Ciudad de México? ¿Dónde lo hicieron esos? En Puebla, en el Hospital Regionalista de Puebla. ¿Y esto ya se está replicando en otros hospitales? ¿Esta mezcla, este método? Es una muy buena pregunta, Luis. Fíjense que en España el doctor Guisado tiene resultados parecidos. En su hospital analizaron aproximadamente 700 pacientes y encontraron que de todos los medicamentos que mejoraba la sobrevida y disminuía la mortalidad, eran aquellos pacientes que les dieron ciclosporina. Y en Harvard se contactaron conmigo hace como unas 3 semanas porque ellos tienen la intención de hacer un estudio multicéntrico para pacientes que están en condiciones delicadas con ciclosporina. Y pues aquí la intención es que para que esto permee mejor, pues es que se pueda replicar en otros lugares, que se pueda también estudiar en otros lugares dentro de nuestro país, y esperemos que eso pueda ser posible. A esos estudios se les llama estudios multicéntricos. Uh-huh. Es decir, por eso, ¿tú recomendarías que ya lo empezaran a hacer, por ejemplo, en Sonora? ¿O cómo? Claro, por supuesto. Ya en la experiencia de tener pacientes con estas condiciones, pues sí, hay ya experiencia no solamente en el área del hospital, sino que ante una emergencia como es esta COVID-19, donde pues nosotros como médicos tratamos de disminuir al máximo la mortalidad, pues empleamos cosas que pueden funcionar y que lo hemos visto y lo replicamos en otros escenarios y funciona también. Sí, porque ¿cuál es el desinflamatorio tradicional que se está aquí utilizando, por ejemplo? ¿Celistamine, no sé, otro tipo de...? El estudio que mostró que podía disminuir la mortalidad es un estudio de Recovery que menciona la dexametasona. Uh-huh. La dexametasona es un esteroide. En realidad, cualquier esteroide en las dosis adecuadas, por eso es esteroide de dosis bajas, cualquier esteroide en las dosis adecuadas te permite ayudar a desinflamar. Sin embargo, el esteroide por sí mismo no te desinflama todas las vías de daño que genera COVID-19. Mientras que ciclosporina sí te ayuda a apagar otras vías de inflamación. Es como si estuvieras ardiendo por dentro, los pulmones se estuvieran quemando, y entonces te vales de todas las herramientas para poder apagar ese fuego. De eso se trata. Los esteroides van a apagar una parte importante, pero no apagan todo. No son capaces de apagar digamos que otras zonas de inflamación, y eso lo hace la ciclosporina. La ciclosporina te ayuda a completar de apagar esas zonas que están dañándose, y por otro lado tiene ciertas propiedades antivirales, aunque esa no es su característica fundamental, y además hay algunos estudios en modelos murinos donde muestra que protege al pulmón de algunos daños externos. Aparte de Puebla, ¿se está utilizando aquí en México en otro estado, en otro hospital? ¿No sabes tú? Hasta el momento no. No. ¿Esto ayudaría a reducir en qué tanto, por ejemplo, el porcentaje de muerte? No sé si tengas una proyección, si se puede decir. Claro, sí. En el estudio que hicimos, y parece que así está, para eso nos sirven los diseños de
metodológicos y de estudios estadísticos en investigación, pues encontramos que reduce la mortalidad en un 50% en las personas que se encuentran graves. Ándale. Si das ciclosporina, tienes una probabilidad de 2 veces más de mejorarte. O sea, este es un medicamento que no se estaba recomendando, por lo que veo, no lo había escuchado yo. No, claro que no. Hay muchos medicamentos que no se usan, que no se recomiendan, porque siempre en el ambiente científico, pues siempre te falta evidencia, necesitas prácticamente los datos apabullantes que vengan de otros lugares para que te convenzas de que funcione. Son aspectos incluso que tienen que ver mucho con el convencer para que se puedan aplicar. Pues está muy interesante, doctor. Ahí lo dejaré a debate y le daré seguimiento para ver qué dicen algunos de sus colegas aquí en Sonora y para cruzar la información. Le agradezco mucho. ¿Algo más que desee agregar del tema que no le haya preguntado, que crea que sea importante? Sí, por supuesto. Lo más importante, hay que seguirnos cuidando. Cada quien es responsable de su propia salud. Sabemos que algo que hace que impacte muchísimo para que te mueras, pues es el daño pulmonar relacionado con la carga viral y eso es directamente proporcional a lo que estás respirando. La segunda de ellas, pues hay que evitar automedicarse, seguir los lineamientos y aprender a conocernos. La enfermedad tiene varias fases evolutivas. La primera solo es catarrito y piensas que no tienes nada, pero ya cuando empiezas con fiebre, malestar, significa que ya te estás empezando a poner mal. Nuestros abuelitos, por favor, ellos hay que tenerles mucha consideración, porque ellos prácticamente no desarrollan síntomas tan floridos. Ya cuando se empiezan a sentir con falta de aire, significa que ya no podemos hacer mucho por ellos. Así que estamos en tiempo de pandemia, por favor, si tienen algún síntoma de este tipo, no crean que es un catarrito, no lo es así. Por favor, vayan, atiéndanse, que le hagan estudios para saber si se están inflamando, una proteína C reactiva, un estudio de radiografía, y no se esperen a tener la prueba para estar convencidos de que efectivamente pueden tener COVID, porque eso retrasa mucho el tratamiento oportuno. Les agradezco muchísimo el espacio. Excelente día y que Dios les bendiga. Igualmente, doctor, estamos en contacto. Qué interesante, ¿no? Todo esto